Buenas tardes, buenas noches, buenos días amigos, dependiendo de cómo nos estén viendo o donde nos estén viendo. Bienvenidos a su parte médico sobre temas de actualidad de salud. Y de nuevo un placer estar con ustedes, las personas que nos están siguiendo a través de las redes y a través de YouTube. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes y hoy vamos a hacer un paréntesis de COVID y vamos a tener un tema de interés general. Y hemos ido haciendo un calendario de temas de interés general en base a enfermedades frecuentes. Hace un par de semanas hablamos del cáncer de mama, no solamente por el mes de mayo, sino por la relevancia del cáncer de mama en mujeres. Y hoy vamos a hacer otro que es probablemente de las enfermedades malignas más importantes, que es el cáncer de colon. Les recuerdo nuestras redes a través de YouTube, @MundoUR, Julio Castro M. Estamos a través de Spotify, Apple Music y a través del resto de las redes que pueden compartir a través de la flecha que están viendo en la parte de abajo, la flecha que va hacia la izquierda, comparten a través de sus redes sociales el cuadrito rojo para suscribirme que tiene una campanita y que les dice cuando entran a YouTube que hay un programa nuevo de nuestro parte médico a través de UR. También recordar que en vivo en radio en Caracas a través de 99.9 FM, 7 de la noche, todas las noches, Marisabel Párraga hace los trailers que llamamos o los cortos de lo que viene en cada uno de los días con la programación extensa que tenemos en Mundo UR de diferentes podcasts, de diferentes temas como son de música, actualidad, historia y en este caso el nuestro de salud. Salimos hoy a las 8 de la noche en vivo, contesto las preguntas también que nos hacen en nuestro chat del YouTube. Bueno, sin más, hoy tenemos a un gran médico venezolano, además buen amigo, el doctor Saturnino Fernández, es médico internista, gastroenterólogo formado en Venezuela, en este momento jefe de cátedra y jefe de servicio del Hospital Universitario de Caracas, hombre que le ha dedicado su vida al Hospital Universitario, profesor titular de la cátedra y un hombre que, como les dije, le ha dedicado mucho tiempo a nuestro país. También trabaja en la Clínica La Floresta, en la unidad de patología y endoscopia gastroenterológica. Bienvenido, Saturnino, a nuestro programa y a tu podcast también. Un placer tenerte por aquí. Bueno, muchas gracias, profesor Julio. Julio también es un gran amigo. A la licenciada Valeria Fernández, que es también una persona muy querida por mí. Gracias por invitarme a hablar sobre un problema de salud pública como es el cáncer de colon. Bueno, Sí. usted... Mira, Saturnino, la primera pregunta que empezamos siempre es ¿qué tan importante es el cáncer de colon dentro de la enfermedad oncológica general y en el país? ¿En qué lugar lo ponemos? Se pelea tanto en hombres como en mujeres entre el segundo, tercero y cuarto lugar. En algunos, en los hombres está aproximadamente entre el tercero y cuarto lugar y en las mujeres también, después del cáncer de cuello uterino, mama y pulmón, está el cáncer de cuello, está el cáncer de colon y recto. Colon y recto. Mata aproximadamente, según las estadísticas del 2019, que es la que tengo más cercana, entre 26.000 y 28.000 personas en un año. Por lo tanto, hay que dedicarle tiempo al cáncer de colon. ¿Cómo ha sido la progresión de la prevalencia o la cantidad de personas que se diagnostican de cáncer de colon en los últimos años en Venezuela, en términos generales? Bueno, el cáncer de colon que se ha venido diagnosticando en Venezuela, lamentablemente se diagnostica tardíamente. No pacientes que nos están llegando, que comenzaron a no poder evacuar bien o que encontraron una lesión en el colon, en el lado derecho y tienen anemia. Esos son los pacientes que nos están llegando. Hace un tiempo, en conjunto con la Sociedad Anticancerosa, el doctor Cono Gúmina, tuvimos la oportunidad de escribir un proyecto para trabajar y hacer prevención del cáncer de colon, sobre todo porque hay lesiones que, como son los pólipos, que son como si tuvieras lunares dentro del colon de diferentes tipos, que predisponen al cáncer. Entonces se hizo ese proyecto, se presentó en la Sociedad Anticancerosa, se presentó ante la División de Oncología del Ministerio, todos estuvieron muy de acuerdo, lo conoció la Organización Mundial de la Salud con su representación que tiene y la OPS que tiene en Venezuela, pero no había financiamiento para un proyecto de mucha envergadura como es ese.
todos los hombres y mujeres mayores de 45 años deberían tener una evaluación previa para descartar cáncer de colon. Y los familiares de las personas que han tenido cáncer de colon y recto, si son familiares de primer grado, deberían antes de los 40 años ya tener una evaluación endoscópica y si hay síntomas, mucho tiempo antes, cuando comiencen los síntomas. Muy bien, fíjate, he visto otras políticas en algunos otros países, por ejemplo, la Sociedad Americana de Cáncer y el Reino Unido. Antes he visto que tienen una política de pesquisa, autopesquisa con evaluación de sangre oculta en heces en sus casas. Quería que explicaras un poco cuál es esa lógica y en Venezuela, digamos, entendiendo las propias circunstancias del país, cuáles serían como las formas de hacer pesquisa de cáncer de colon en Venezuela para un ciudadano común y corriente. En relación a la pesquisa de cáncer de colon con las cartillas, tabletas o con la prueba de guayaco, que se utiliza tanto en Estados Unidos como en muchas partes de Europa, hay que tener una preparación previa en la cual el individuo no puede consumir carne ni nada que tenga sangre, ya que puede dar falsos positivos. Existen otras tabletas donde se hace con ADN del individuo independientemente de la preparación. Ese ADN se determina en las heces, que es nuestro material genético. Si está presente ese material genético, independientemente de que hayas comido carne el otro día, que has comido morcilla o alguna cosa, eso va a dar positivo allí. Esas pruebas pues son un poco más costosas y se están realizando cada vez más en el mundo y tienen menos falsos positivos. En Venezuela, su pregunta, la prueba de guayaco o benzidina, que son las que se han venido utilizando para determinar si hay sangre oculta, ameritan la preparación. Tengo entendido que hay algunos centros donde se está haciendo el ADN en materia fecal para ayudar a que esto se pueda materializar y hacer una prevención de cáncer de colon. En realidad se han intentado políticas de prevención para que los venezolanos tengan una pesquisa de cáncer. Por ejemplo, la Sociedad Anticancerosa ha venido haciendo algunas cosas. En nuestros hospitales hacemos también, en cierta forma, pesquisa de cáncer de colon, pues si hay alguien que tenga en la familia pólipos, sobre todo pólipos que tengan tendencia a ser malignos, no todos los pólipos son iguales, a esos pólipos se los sacamos al individuo y de esa forma estamos disminuyendo la posibilidad de que eso se transforme en un cáncer. Se le insta a los familiares de primer grado y a todos sus allegados familiares para que se hagan una colonoscopia, no la sigmoidoscopia, porque con la sigmoidoscopia se deja de lado todo el colon derecho. En cambio, aquí se busca quitar todos los pólipos que, como le dije, son como lunares que están dentro del colon, unas masitas, unos tumorcitos que deben ser sacados y evaluados. En nuestro medio, además, se procura dar el conocimiento a las personas de que estos pólipos tienen potencial maligno, que hay si es un pólipo tubular, túbulo velloso o velloso, que son los que tienen mayor potencial maligno, deben ser extirpados y el individuo debe someterse a un programa de vigilancia durante toda su vida, ya que el potencial para producir pólipos es de cada uno de nosotros y en realidad todavía no existen medicamentos que puedan prevenir que el cáncer de colon se pueda producir. La única cosa que lo previene es sacar las lesiones premalignas, como pueden ser los pólipos. Fíjate, en general, como la mayoría de nuestros oyentes no son médicos, tratamos de darle como guías o como pistas, ¿no? Por lo que hemos hablado, una persona que no tiene factores de riesgo debería, cercano a los 45 años de edad, realizar su primer estudio endoscópico, es decir, una colonoscopia. Y una de las preguntas es, siendo negativo, no teniendo factores de riesgo, ¿cada cuánto debería repetírselo? O sea, ¿cuándo sería la próxima endoscopia? Porque nuestra ciudadanía en general en Venezuela está envejeciendo. Y la segunda pregunta es, las personas que tengan factores de riesgo, bien sea que tengan familiares directos
de primer orden o que hayan encontrado alguna lesión tipo pólipo, ¿cuál es la secuencia de estudios que deberían hacerse? O sea, ¿cada cuánto deberían hacerse en los de riesgo normal y en los de alto riesgo? La endoscopia secundaria, diríamos. Después de los 45 años, muchas sociedades mundiales aceptan que se debe hacer una colonoscopia índice o primera colonoscopia con muy buena preparación, es decir, que el colon esté completamente limpio, y si es una colonoscopia hecha con toda la rigurosidad, se llegó hasta el ilion terminal, se evaluó todo el colon, se evalúa desde la margen anal hasta el ciego o el ilion terminal, si en los casos que se pueden. Si usted no encontró ninguna lesión y no tiene factores de riesgo, en 10 años podría hacerse, es lo que dicen las guías mundiales, podría hacerse su colonoscopia. Ahora, vamos con el siguiente ejemplo. Usted tiene una madre o su padre que tuvo cáncer de colon y fallece por esa causa, o tuvo cáncer de colon y no fallece. Usted tiene 50% de su madre y 50% de su padre. Por lo tanto, usted debería hacerse su colonoscopia índice con muy buena preparación. Y si hay pólipos, y entonces ahí va a jugar si encuentran pólipos mayor de 1 centímetro, la histología del pólipo, si es un pólipo tubulovelloso, velloso o tubular, si la ubicación, si es en el colon derecho o colon izquierdo, si en fin, debe hacerse, primero hacerse el estudio, retirar todos los pólipos, mandarlos a analizar, es lo más importante en ese momento, no solamente retirarlos, sino saberlo. Y de acuerdo a lo que usted tiene, si las lesiones dicen que hay alguna posibilidad de que esta lesión haya llegado más allá de donde usted reseca, debe entrar nuevamente y resecar. Resecar es cortar, quitar, exponer toda esa mucosa que estaba comprometida y quitarlo. Si eso fue exitoso, algunas hablan, si fueron 2 o más pólipos, en 2 a 3 años debería hacerse su endoscopia. Si es un solo pólipo, en 5 años repetirse la colonoscopia. Eso va unido a si hay factores de riesgo en el individuo o si aparecen síntomas durante ese tiempo. Es decir, si el individuo comienza a tener sangrado, hay pérdida de peso, encuentra una masa palpable en el colon, en el lado derecho, sugestivo de que es en el colon, o durante la exploración rectal, en el tacto rectal, encuentra alguna masa, debe repetirse inmediatamente el estudio endoscópico, independientemente que se haya hecho uno ayer. O sea, estoy tratando de que me entiendan lo importante que es llegar a hacer el diagnóstico de esta patología. Fíjate, una de las cosas que habitualmente queremos orientar a la gente que nos sigue es qué opciones tiene un ciudadano común para hacer pesquisa de cáncer de colon, es decir, endoscopia en Venezuela, en términos generales, la Sociedad Anticancerosa, los hospitales, un poco guiar a la gente de cuáles serían los sitios en diferentes partes de Venezuela o cuáles instituciones tienen programas que permitieran a la gente hacer estudios de pesquisa. Ok. Tal como lo dijo usted, la Sociedad Anticancerosa ha subsistido y ha permanecido durante el tiempo y durante muchos años ha apoyado a los venezolanos para hacer las pesquisas de cáncer de colon. El Centro de Control de Cáncer que funciona en Táchira, por ejemplo, en nuestros hospitales, mal que bien, que tenemos todavía endoscopios, podemos hacer no solamente la pesquisa del cáncer de colon, sino el tratamiento de algunos de los pacientes que ya tienen cáncer de colon. Sobre todo los que tienen los factores de riesgo deben asistir a los hospitales. Bueno, por supuesto, ahí damos prioridad a los que ya vienen con problemas oncológicos. Oncológico me refiero a que ya tienen cáncer o vienen por el control que ya se quitaron una lesión cancerosa, o que recibieron radio y quimioterapia y necesitamos saber cómo va el proceso. Pero sí, en nuestros hospitales prácticamente, en todos nuestros hospitales se brindaba eso.
hay carencias actualmente en los hospitales o algunos tienen solamente un endoscopio superior y un endoscopio inferior, un colonoscopio. Pero allí se sigue produciendo eso. Las otras opciones son en algunos centros públicos que no son hospitales, que son de tipo de la Caridad, Monjitas de Montalbán, que sí hacen procedimientos. Ahí también, o en las consultas privadas, pues donde también se hacen tanto la parte del diagnóstico como el seguimiento de los pacientes que tienen algunos factores de riesgo ya mencionados. Gracias, Saturnino. 1 millón para finalizar. Una pregunta. Este programa empezó con el COVID, producto de la necesidad de informar a la gente sobre el COVID. Y el COVID ha tenido muchas repercusiones y sé que hay pacientes que tuvieron COVID o que durante la época del COVID, de los 2 años que todavía estamos viviendo, no fueron a su control regular y eran pacientes de alto riesgo, o les tocaba porque cumplieron los 45 o 50 años su primera endoscopia y no lo realizaron. ¿Y cuál sería tu sugerencia para esta gente que dilató, producto del COVID, esta situación y que, bueno, ya estamos en momentos donde podemos volver a hacer estudios? ¿Cuál sería tu sugerencia en relación a esta gente que se retrasó? Sí, hay personas que eran de alto riesgo, algunos ya están empezando a tomar su rumbo. Yo les sugeriría que ya empezaran a buscar los sitios donde ellos usualmente se hacían sus endoscopias o en los sitios que ya conversamos, donde pueden ir resolviendo esta situación y haciendo que estas personas bueno, vuelvan a su canal normal y se hagan su endoscopia para evitar que esto pueda progresar. Desafortunadamente tengo que decir que hay pacientes que vinieron después de haber pasado la pandemia y tenían lesiones que los años antes no habían tenido, probablemente algún cáncer de intervalos, es decir, durante ese tiempo que no se habían hecho evaluaciones, algún pólipo por alguna razón que desconozco se volvió más agresivo. Hemos tenido otro tipo de afectaciones gastrointestinales por el COVID, que afortunadamente podemos ir tratando, pero en lo que nos compete en la parte de lo que es el cáncer de colon, con eso no hay que jugar y tan pronto puedan, vayan regularizando su situación. Muchas gracias por haberme invitado, doctor Castro, para este programa. Gracias, Saturnino. Siempre invitado a nuestro parte médico. Vamos a seguir hablando de temas de interés del mundo gastroenterológico, de otros temas como manejo de diarreas crónicas, diarreas agudas, dispepsia. Ciertamente la esfera gastrointestinal está muy ligada a la vida moderna que tenemos y siempre invitado con nosotros. Se te quiere mucho y esperamos verte pronto aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Amigos, nosotros vamos a hacer nuestro balance habitual, semanal, de la situación de COVID en el mundo, porque tenemos que seguir dando la clave de qué es lo que está pasando en el mundo y en Venezuela, y vamos a este próximo segmento para dar nuestra parte semanal. Cerró la semana del lunes pasado con un aumento de casos mundiales en relación a la semana anterior. Veníamos de la última semana de 5.2 millones de casos, 4.3 millones de casos, 3 millones de casos hace 2 semanas y esta semana cierra con 4.2 millones de nuevo. Es lo que en epidemiología llamamos la vuelta en U. Empieza a ascender la curva de casos, probablemente presionado por los casos nuevos que están creciendo en Norteamérica y todavía el coletazo de China. Eso tenemos que seguir observándolos para ver cuál es la tendencia en las próximas semanas, para ver si esto es el inicio de una próxima onda pandémica, sobre todo en el continente americano. Cuando vamos al caso específico de Venezuela y vemos la segunda lámina, llegamos al punto más bajo del número de casos semanales hace ya 3 semanas y en las últimas 2 semanas, a pesar de que el ascenso ha sido relativamente pequeño, hay una tendencia al aumento en las últimas 2 semanas. En el caso venezolano, en base a los datos de PCR, que es el número oficial del Ministerio de Salud en Venezuela. Por lo tanto, tenemos que tener ojo pendiente de esta tendencia en las próximas semanas. Empiezan a subir los casos en el mundo, un pequeño ascenso en Venezuela y eso tenemos que tenerlo pendiente. Ya les estaremos informando en las próximas semanas en nuestro podcast de Parte Médico la situación tanto en Venezuela como en el mundo. Bueno amigos, ya para finalizar, no nos queda sino despedirnos y esperarlos, tenerlos de nuevo la semana que viene.
Recuerden, los que están ingresando de nuevo a YouTube, entran al cuadrito que está en blanco y ahí ponen parte médico Julio Castro y automáticamente le cae el último programa y ahí pueden ustedes seleccionar la lista de programas y los títulos que tenemos ya para ustedes. Que nos sigan a través de nuestras redes, @MundoUR, @JulioCastroM, en las plataformas de Spotify, Apple Music y en vivo a las 8 p.m. a través de El Mundo de YouTube. Buscan Mundo UR y ahí nos encuentran en vivo. Compártenlo, suscríbanse, síganos, háganos preguntas. Estamos abiertos para todas las preguntas que quieran hacer, inclusive sugiérannos nuevos temas que ustedes quieren que toquemos por aquí. Se les quiere mucho, nos vemos la próxima semana y síganse cuidando mucho, como siempre, tapaboca en sitios cerrados, sitios públicos donde hay mucha gente y nos vemos en una semana. Hasta luego.